Bienvenido al curso Elaboración de expedientes técnicos para obras de edificación. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 8, denominada Evaluar y calcular el calendario de ejecución de la obra. ¿Qué es un cronograma de obra? Un cronograma es un documento donde se detalla la duración por tareas, ¿no? Por fases, por rubros, por partidas de todo el proceso constructivo. Básicamente es un documento donde se trata de definir el calendario de ejecución, expresado puede ser en días, puede ser en semanas o puede ser en meses dependiendo de la magnitud o dependiendo del tiempo de ejecución. Cada calendario está conformado por un conjunto de muchas actividades, muchos rubros, en nuestro caso por partidas o por tareas. Aunque también el programar la ejecución de una obra no significa solamente planificar y programar exclusivamente las actividades de los trabajadores, sino que esa planificación, ese cronograma, pues surge después de un análisis y que este cronograma es pues también relativo, que puede estar sujeto a alguna modificación eventual o algún imprevisto. Es decir, son pues documentos referenciales que me dan una idea. ¿Y por qué? Porque se ha calculado en base a rendimientos promedios. Y esos rendimientos están lógicamente pues considerados en condiciones normales o en condiciones pues en las cuales han sido determinados. El programa de calendarización de actividades ha de asumir una función de síntesis integrando la intervención de los trabajadores y debe ser instrumento que asegure la coordinación de las actividades a realizar por todos ellos, de acuerdo a unos objetivos generales predefinidos. En este caso, los objetivos vienen a ser pues, las tareas o lo que la administración pues, señale. Generalmente, los objetivos pueden ser por tareas o pueden ser por partidas. Entonces, habrá que especificar ahí, pues, el tiempo que va a durar la tarea y además los recursos que van a intervenir ahí. Hay cronogramas de obra por meses y partidas. Existen dos formas de elaborar un cronograma de obra, uno por meses y partidas, siendo un poco más genérico, y el otro por días y conceptos. Lo que decíamos, por días y conceptos es más preciso, es más detallado. En este caso se entra en más detalle, porque el trabajo es por día. En cambio, el segundo, pues al ser un margen, ¿no? Lapsos mayores, pues permite un control, ¿no? De repente mayor de lo que son las diversas actividades. ¿Cuál es el esquema de un cronograma? Un cronograma de ejecución es un documento sencillo, es una información gráfica donde se representan las partidas en una columna y muchas columnas indicando el tiempo, que pueden ser días, que pueden ser semanas, meses. Y lo que se suele utilizar es una representación visual, ¿no? De la duración de las tareas. ¿Para qué? Para ir en una línea de tiempo determinando, ¿no? El control de los avances y desde luego la culminación o plazo de ejecución. En la primera columna, comenzando de izquierda a derecha, colocaremos las partidas que contienen los trabajos que se van a ejecutar. Esas partidas deben ser las mismas que se han considerado para los metrados. Deben ser las mismas partidas, las mismas subpartidas. Una vez
que tenemos esa columna, se van colocando varias columnas que representan el tiempo. Y se anotará en el encabezado de cada una de ellas los nombres de los meses o los días, si fuera el caso. Entonces, se suele representar o marcar con una X, se suele representar o marcar con un guión, o se puede también colorear las celdas de tal manera que nos puede dar una visión, una visión sencilla, una visión práctica de la duración de las tareas y por consiguiente poder verificar, poder controlar los avances que se van a dar. Esto, reitero, es pues relativo. Es relativo por las razones expuestas. Se han considerado ahí pues rendimientos también promedios. Entonces, el cronograma de ejecución me da una idea de lo que voy a hacer, ya sea por días, por semanas y en función a las partidas, a las tareas que se consignaron en el reglamento. Las duraciones de las tareas pues están expresados en tiempos, en días. Y el tiempo en días es igual al metrado entre el rendimiento por el número de cuadrillas. El metrado es lo que se ha calculado, ¿no? Es lo que se ha venido en las diversas etapas, se ha venido cuantificando. Eso no hay ahí ninguna discusión. El rendimiento, pues se ha tomado generalmente pues de fuentes, ¿no? Como las que tenemos ahí. Rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra en la industria de la construcción civil en el ramo de edificación para la provincia de Lima y Callao. Estos son, pues, rendimientos, son referenciales. Además de que nos da rendimientos referenciales, nos da el personal expresado en cuadrillas, conformados por capataz, operario, oficial o peón. Entonces, si hemos sacado nosotros de aquí o de cualquier otra base de datos, ¿no? O data, hemos sacado los rendimientos, pues eso afianza más la idea de que el cronograma de obra pues también es referencial, que nos acerca, sí, pero también pues no es que se debe no seguir pues al pie de la letra. Pueden haber imprevistos, pueden haber variaciones, pueden existir lo que se denomina vicios ocultos o vicios de obra, que son inconsistencias, algo que no estaba previsto. Entonces pueden haber, sí pueden haber. Acá tenemos un ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Si estamos considerando como base la resolución ministerial 175 del año 1968, podemos ahí darnos cuenta de que el rendimiento mínimo es 4 metros cúbicos por día para lo que es excavación de zanjas hasta 1 metro de profundidad. Estamos considerando en el ejemplo 1, se tiene que excavar 45 metros cúbicos con una profundidad de 0.80, ¿no? Entonces, vamos a tomar como referencia lo detallado en el documento anterior. Para calcular el tiempo en días o el tiempo de duración, vamos a colocar el metrado, el cálculo que se hizo en lo que es la excavación, por ejemplo, considerando que son 45 metros cúbicos, ¿ok? Vamos a colocar en el numerador 45 y en el denominador el rendimiento.
el rendimiento según esta tabla son 4 metros cúbicos por día. Por el número de cuadrilla, vamos a considerar que vamos a utilizar una cuadrilla nada más. Y esa cuadrilla está conformado por 0.1 capataz y un peón. 0.1 significa que el 10% del tiempo, ¿no?, va a estar pues destinado el capataz a verificar, a controlar esta actividad o a dar alguna orden. Entonces, considerando eso, tenemos nosotros que el tiempo de duración o el tiempo en días es 11.25 días. Ese es el tiempo en días que vamos a ir colocando en el diagrama, ¿no?, o cronograma, que podemos utilizar pues con X, con colores o con guiones en los famosos diagramas de Gantt. Acá hay otro ejemplo 2. Vamos a suponer que se quiere disminuir el tiempo, ¿no? Recordemos nosotros que en el ejemplo anterior, pues colocando una cuadrilla, teníamos nosotros un tiempo de duración de 11.25 días, pero eso fue solamente considerando una cuadrilla. Si nosotros queremos disminuir el tiempo de duración, lo que tenemos que hacer pues es incrementar las cuadrillas. En este caso, se está considerando el mismo metrado, el mismo rendimiento 4. La diferencia es que en vez de una cuadrilla, ahora tenemos 2. Entonces, el tiempo de duración va a ser igual al metrado, que son 45 metros cúbicos, sobre el rendimiento que lo hemos sacado del documento normativo de la resolución ministerial, que me dice que son 4 metros cúbicos por día. Y el número de cuadrilla en este caso es 2. Haciendo la división, podemos ver que el tiempo ha disminuido. Ahora tenemos 5.625 días. Eso ha pasado porque hemos aumentado la cuadrilla. Al aumentar la cuadrilla disminuye el tiempo. Es decir, que estamos también acá considerando el recurso humano. Entonces, el diagrama de Gantt o el cronograma de obra también me permite pues determinar pues el recurso o administrar el recurso humano. Si por ejemplo acá tenemos otro caso en el cual no, no necesito calcular, sino que me exigen, ¿no?, que una tarea termine en un determinado tiempo o en una determinada cantidad de días. Entonces, este ejemplo me dice, si queremos que la tarea termine en una cantidad de días determinado, tendremos que calcular el número de cuadrillas. Entonces, ¿cómo calculamos el número de cuadrillas? Simplemente despejando de la fórmula. El número de cuadrillas será el metrado sobre el rendimiento por el tiempo de duración. El metrado se mantiene igual, son 45 metros cúbicos. El rendimiento se va a mantener igual, 4 metros cúbicos por día. Y en este caso, el tiempo que me han dicho, pues es 3. Es decir, me están pidiendo que esa excavación la termine en 3 días. Entonces, al hacer esa división, 45 entre 4 por 3, que sería 45 entre 12, nos da 3.75. 3.75 cuadrillas, ¿no? Sería 0.375 capataz, o se puede redondear a 4, 0.4 y 4 peones. Es decir,
el 40% del tiempo va a utilizar el capataz para dirigir, para verificar, para controlar, y además voy a tener que colocar 4 peones. Colocando 4 peones, voy a terminar ese trabajo, esa excavación, en 3 días. Entonces, las herramientas también me las da la resolución ministerial, como podemos observar acá. Se puede también considerar, ¿no?, esas referencias, pero así como suena, es decir, referenciales, ¿no? Eh, Acá tenemos un ejemplo en la cual se ha calculado en una hoja de cálculo el tiempo de duración de la tarea en días, considerando los rendimientos de la resolución ministerial anterior y considerando las cuadrillas indicadas ahí. Tenemos la primera columna dice código. Esos códigos son los mismos que participaron en los metrados, los mismos que participaron en las especificaciones técnicas, los mismos del presupuesto, los mismos códigos que fueron en los analíticos unitarios, y se deben colocar los mismos en el cronograma de ejecución. El nombre de la partida y o subpartida, dependiendo del número de orden que tengan. La unidad de medida, eso nosotros lo obtenemos de el reglamento de metrados o de la norma de metrados. La siguiente columna son los metrados, lo que se ha venido pues cuantificando, teniendo como referencia o como base los planos. El número de cuadrilla se está considerando para este ejemplo 1. Y dependiendo de la tarea se está considerando pues tantos capataces, tantos operarios y tantos peones. Entonces, en la siguiente columna dice el rendimiento. Los rendimientos también se están considerando en el documento normativo. Se pueden utilizar otros, ¿no?, otros documentos normativos, otras bases de datos. Se pueden utilizar, incluso se pueden hacer propias en base a la experiencia, en base a la realidad, ¿no? Cada empresa puede incluso modificar, variar, hacer ajustes en los rendimientos, pero debidamente sustentados, pero considerando como referencia estos rendimientos mínimos. Entonces, al calcular el tiempo en días por esta fórmula, el metrado sobre el rendimiento por el número de cuadrillas, vamos a obtener el tiempo en días. El tiempo en días, y pues vamos al final, si sumamos el tiempo en días, voy a obtener 29.7 días. Que eso es lo que voy a ir consignando, pues no, cada etapa, cada una de las partidas en el respectivo cronograma. Desde luego que son valores muy aproximados y que nos dan una idea de la duración de cada una de las partidas. Bien, eso es todo en esta unidad y muchísimas gracias.